Ay, mis queridos, siéntense aquí conmigo porque lo que les voy a contar es una historia sobre la codicia, sobre la traición familiar, pero también sobre cómo a veces el universo tiene su propia forma de hacer justicia. Es una historia que me tomó años poder contar sin sentir rabia, pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo, puedo verla como lo que realmente fue. Una lección sobre quién eres, cuando nadie te está viendo, y sobre cómo la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Tráiganse un cafecito, pónganse cómodos, porque esta historia tiene tantos giros que no van a creer que es real. Pero lo es, mis queridos, cada palabra. Si quieren seguir escuchando las historias de su abuela favorita, por favor denle like y suscríbanse al canal. De verdad me ayudan muchísimo. Y así sé que quieren que siga compartiendo estas historias que llevo guardadas en el corazón. Mi nombre es Isabela, tengo 65 años, y soy la menor de 5 hermanos. Crecí siendo la bebé de la familia, la que llegó cuando mis padres ya pensaban que no tendrían más hijos, la sorpresa tardía, la consentida. Mis hermanos en orden eran Miguel el mayor, luego Carlos, después Teresa, luego Patricia, y finalmente yo, 12 años menor que Patricia y casi 20 años menor que Miguel. Mis padres, don Ernesto y doña Amparo, no eran ricos pero tampoco pobres. Mi padre había construido un pequeño imperio durante su vida. 3 locales comerciales que rentaba en el centro de la ciudad, una casa grande de 2 pisos donde vivíamos, y un terreno en las afueras que había comprado décadas atrás cuando no valía nada, pero que con el crecimiento de la ciudad ahora valía una fortuna. Todo producto de 40 años de trabajo duro, de ahorro, de sacrificio. Crecí viendo a mis padres trabajar incansablemente. Mi padre administraba las propiedades, mi madre llevaba las cuentas, y juntos construyeron algo de lo que estar orgullosos. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó nada. Mis hermanos mayores tuvieron vidas muy diferentes a la mía. Para cuando yo nací, Miguel ya tenía 19 años y estaba en la universidad. Carlos tenía 17, Teresa 15, Patricia 12. Eran prácticamente adultos cuando yo era apenas un bebé. Y eso creó una dinámica extraña, mis queridos. Ellos crecieron en una época donde mis padres tenían poco. Compartían cuartos, compartían ropa, vivían con lo justo. Pero para cuando yo llegué, la situación económica de mis padres había mejorado significativamente. Yo tuve mi propio cuarto, ropa nueva, juguetes, cosas que ellos nunca tuvieron. Y eso, aunque nunca lo dijeron abiertamente mientras crecíamos, creó resentimiento. Un resentimiento silencioso que yo no noté hasta que fue demasiado tarde. Mis hermanos mayores se fueron de casa jóvenes. Miguel se casó a los 23. Carlos a los 25. Teresa a los 22. Patricia a los 21. Todos formaron sus propias familias, tuvieron sus propios hijos, sus propias vidas, y todos, de alguna forma u otra, esperaban que mis padres los ayudaran financieramente. Miguel pidió dinero prestado para el enganche de su casa. Carlos para poner un negocio que fracasó. Teresa para pagar deudas de su marido. Patricia para la educación de sus hijos. Y mis padres, siendo los padres amorosos que eran, siempre ayudaban. A veces daban, a veces prestaban, sabiendo que nunca les devolverían. Porque así son los padres, ¿verdad? Quieren ver a sus hijos bien. Pero yo nunca pedí nada. No porque fuera mejor que ellos, sino porque cuando yo alcancé la edad adulta, decidí ser independiente. Me gradué de la universidad con una beca, conseguí un buen trabajo como contadora en una empresa internacional. Me compré mi propio departamento pequeño, con un crédito hipotecario, que pagaba religiosamente cada mes. Me casé a los 28 con David, un ingeniero bueno y trabajador. No tuvimos hijos. Fue una decisión consciente de ambos. Queríamos enfocarnos en nuestras carreras, en viajar, en disfrutar la vida de pareja. Y porque no pedíamos ayuda financiera a mis padres, porque éramos independientes, mis hermanos empezaron a vernos de forma diferente.
como si fuéramos presumidos, como si nos creyéramos mejores que ellos. Isabela y David con su departamento moderno, decía Teresa con tono sarcástico en las reuniones familiares. Isabela con su trabajo fancy en esa empresa extranjera, comentaba Carlos. Tan ocupada que ni tiempo tiene para la familia, añadía Patricia. Y yo trataba de ignorarlo, trataba de mantener la paz familiar. Visitaba a mis padres todas las semanas, los llamaba casi todos los días, los llevaba al doctor cuando lo necesitaban. Pero con mis hermanos, con ellos la relación era distante. Nos veíamos en Navidad, en cumpleaños, en eventos familiares obligatorios. Pero no había cercanía real. Mis padres envejecieron, como todos envejecemos. Mi padre fue diagnosticado con diabetes a los 75 años. Luego empezaron los problemas del corazón. Mi madre desarrolló artritis severa que la dejó casi inmóvil. Para cuando papá cumplió 80 y mamá 78, necesitaban ayuda constante. Y adivinen quién dio esa ayuda, mis queridos. Yo. Por supuesto que yo. David y yo nos turnábamos para llevarlos a citas médicas. Yo iba todas las tardes después del trabajo a su casa para asegurarme de que comieran bien, tomaran sus medicinas, tuvieran todo lo que necesitaban. Contraté a una enfermera para que estuviera con ellos durante el día cuando yo no podía. ¿Y mis hermanos? Miguel aparecía una vez al mes, si acaso. Carlos enviaba mensajes de WhatsApp preguntando, ¿cómo están? Pero nunca venía. Teresa vivía en otra ciudad y decía que estaba muy lejos para visitar seguido. Patricia estaba muy ocupada con sus nietos, pero todos sin excepción, seguían pidiendo dinero. Miguel necesitaba para reparaciones de su casa, Carlos para un proyecto de negocio nuevo, Teresa para una emergencia familiar, Patricia para la boda de su hija. Y mis padres, Dios los tenga en su gloria, seguían dando. Aunque yo les decía que no, que mis hermanos se estaban aprovechando, que tenían que guardar su dinero para sus gastos médicos. Pero ellos no escuchaban. Son mis hijos, decía papá. Tengo que ayudarlos. Un día, cuando papá tenía 82 años, me llamó a su estudio. Era un cuarto pequeño en la planta alta de su casa, donde guardaba todos sus papeles importantes. Me hizo sentar y me habló con seriedad. «Mija», me dijo, «necesito que sepas algo. He hecho mi testamento. Todo está en orden. Tú eres mi albacea». «Papá, no quiero hablar de esto», le dije incómoda. «Tenemos que hablar de esto», insistió. «No voy a vivir para siempre, ni tu madre tampoco. Y cuando nos vayamos, quiero que sepas exactamente qué hay y dónde está todo». Me mostró entonces todos sus papeles. Las escrituras de las propiedades, los contratos de renta, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo estaba meticulosamente organizado y documentado. Mi padre siempre había sido muy ordenado con sus finanzas. El testamento divide todo en partes iguales entre los 5, explicó. No quiero que haya peleas. Cada uno recibe lo mismo. 20% cada uno. Papá, pero yo no he. No importa, me interrumpió. Son mis hijos, los 5, y los amo a todos por igual. Esto es lo justo. ¿Y por qué yo soy la albacea?, pregunté. Mi padre suspiró. Porque eres la única en quien confío completamente para hacer las cosas correctas. Miguel es bueno, pero se deja influenciar por su esposa. Carlos es un desastre con el dinero. Teresa está lejos. Patricia es. Bueno, Patricia tiene su propio mundo. Tú eres organizada, honesta, y sé que vas a asegurarte de que todo se haga según mis deseos. Es mucha responsabilidad, papá. Lo sé. Pero puedes con ella. Siempre has podido con todo. Salí de esa conversación con un peso en el pecho. No quería pensar en la muerte de mis padres, pero al menos sabía que todo estaba en orden, que no habría confusión cuando llegara el momento. Pero espera a escuchar lo que pasó después. Mi padre murió 2 años después, a los 84 años. Fue en su sueño, tranquilo, sin dolor. Mi madre lo siguió 6 meses después,
Dicen que eso pasa con las parejas que estuvieron juntas por tantos años, que uno no puede vivir sin el otro. Murió de lo que yo creo fue un corazón roto, aunque el certificado médico decía insuficiencia cardíaca. Los funerales fueron grandes. Mis padres eran conocidos en la comunidad, tenían muchos amigos, muchos exinquilinos que los apreciaban. Toda la familia extendida vino. Y mis hermanos, claro, lloraron públicamente. Actuaron como los hijos devotos que nunca habían sido en los últimos años. Una semana después del funeral de mamá, convoqué a mis 4 hermanos a la casa de nuestros padres para la lectura del testamento. El notario estaba presente. También David como mi apoyo. Leímos el testamento. Como papá había dicho, todo se dividía en partes iguales, 20% para cada hijo. Las propiedades se venderían y el dinero se dividiría. Las cuentas bancarias se dividirían, todo al 20%. Parecía justo. Parecía claro. Pensé que no habría problemas. ¡Qué ingenua fui, mis queridos! ¡Qué terriblemente ingenua! Después de la lectura, Miguel pidió hablar conmigo en privado. Fuimos al estudio de papá, ese mismo cuarto donde él me había mostrado todo años atrás. Isabela, comenzó Miguel, necesitamos hablar sobre la casa. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. No debería venderse. Yo quiero quedarme con ella. Miguel, el testamento dice claramente que todo se vende y se divide. La casa vale casi 3 millones de pesos. Si tú la quieres, tendrías que comprarle su parte a los demás. No tengo ese dinero, admitió. Entonces se vende, y todos recibimos nuestra parte. Eso no es justo, dijo con un tono que me hizo sentir incómoda. Yo soy el mayor. Esta casa debería ser mía. El testamento no dice eso. El testamento fue hecho cuando papá estaba viejo, probablemente confundido. Tú lo manipulaste. Me quedé boquiabierta. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Tú eras la que estaba siempre con ellos. Tú eras la que tenía acceso. Obviamente los manipulaste para hacer la albacea, para controlar todo. Miguel, eso es ridículo. Papá me nombró albacea porque confiaba en que yo haría todo correctamente, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Si vendes esta casa en contra de mis deseos, te voy a demandar, amenazó. Adelante, respondí, más molesta que asustada. El testamento es claro, no tienes caso. Miguel salió furioso del estudio. Pero eso fue solo el principio. En los siguientes días, cada uno de mis hermanos vino con sus propias demandas. Carlos quería quedarse con uno de los locales comerciales para poner un negocio, sin comprarle su parte a nadie, por supuesto. Es mi oportunidad de finalmente tener un negocio exitoso, decía. Teresa quería dinero inmediatamente. No podía esperar a que las propiedades se vendieran. Tengo deudas urgentes, decía. Patricia quería la colección de joyas de mamá. Como las únicas hijas, Teresa y yo deberíamos dividirlas. Los hombres no necesitan joyas. Y todos cuestionaban por qué yo era la albacea. Eres la menor, decía Miguel. No tienes experiencia con esto. Eres muy controladora, decía Carlos. Siempre lo has sido. Papá estaba senil cuando te nombró, decía Teresa. Claramente fuiste tú quien se lo sugirió. La situación se puso tensa, muy tensa. Contraté un abogado, el licenciado Reyes, especialista en sucesiones. Él me confirmó que el testamento era completamente legal, que mis padres estaban en pleno uso de sus facultades cuando lo hicieron, que como albacea yo tenía la autoridad y la responsabilidad de ejecutar sus deseos. Proceda con la venta de las propiedades, me aconsejó. Mientras más rápido se liquide todo, más rápido termina este proceso. Así que lo hice. Puse en venta los 3 locales comerciales y la casa, por el precio justo de mercado, no regalado pero tampoco exagerado. Y entonces empezó el verdadero infierno. Miguel contrató a su propio abogado y presentó una demanda alegando que yo estaba malversando los fondos,
que estaba vendiendo las propiedades por menos de lo que valían para quedarme con la diferencia. Todo mentira, todo documentado y probado como mentira. Pero igual me demandó. Carlos se apareció en la casa de mis padres con un cerrajero y cambió las cerraduras, alegando que como hijo tenía derecho a estar ahí. Tuve que llamar a la policía y mostrar los documentos que me daban autoridad legal sobre la propiedad. Teresa empezó a llamar a todos nuestros familiares, contando que yo estaba robándome la herencia, que nuestros padres habrían querido que ella recibiera más, porque estaba en más necesidad que los demás. Y Patricia fue la peor. Empezó a publicar en Facebook, en redes sociales, contando una historia completamente ficticia donde yo había manipulado a nuestros padres ancianos, donde los había aislado de sus otros hijos, donde me había aprovechado de ellos para quedarme con todo. La gente que no conocía la verdad le creía. Recibía mensajes de tíos, primos, amigos de la familia, todos preguntándome cómo podía ser tan cruel, cómo podía robarle a mis propios hermanos. Traté de explicar. Traté de mostrar documentos, de probar que estaba haciendo exactamente lo que el testamento mandaba. Pero la narrativa de Patricia era más jugosa, más dramática. La gente prefería creerle a ella. Fue horrible, mis queridos. Horrible sentir que tu propia familia te apuñalaba por la espalda. Horrible ser acusada de cosas que no había hecho. Horrible cargar con la responsabilidad de ejecutar el testamento de mis padres mientras mis hermanos hacían todo lo posible por sabotearme. David fue mi roca durante todo esto. Me sostuvo cuando lloraba. Me recordaba que estaba haciendo lo correcto. Me ayudaba a organizar todos los documentos, todas las pruebas de que yo no había hecho nada malo. El proceso de vender las propiedades tomó casi 2 años. 2 años de demandas infundadas, de acusaciones, de tensión familiar. El abogado de Miguel trataba de pausar las ventas con tecnicismos legales. Carlos se presentaba en las visitas de potenciales compradores y les decía que la propiedad tenía problemas legales, espantándolos. Teresa amenazaba con demandarme por daño emocional. Patricia seguía con su campaña de desprestigio en redes sociales. Pero finalmente, después de pelear cada paso del camino, logré vender todo, los 3 locales y la casa, por un total de 8 millones de pesos, más las cuentas bancarias e inversiones que sumaban otros 2 millones. 10 millones de pesos en total, 2 millones para cada hijo, 20% cada uno. Exactamente como el testamento mandaba. Llamé a una reunión final con el notario. Tenía los cheques listos, 1 para cada hermano, 2 millones de pesos limpios para cada uno. Pensé que eso sería el fin, que recibirían su dinero y finalmente me dejarían en paz, que tal vez, solo tal vez, se disculparían por cómo me habían tratado durante 2 años. Pero no. Cuando entregué los cheques, cuando cada uno vio 2 millones de pesos escrito, ¿saben qué dijeron? Miguel, ¿nada más? ¿Con todo lo que valían esas propiedades? ¿Nada más 2 millones? Carlos, esto no es suficiente. Yo necesito más. Tengo deudas. Teresa, estoy segura de que te quedaste con algo. Esto no cuadra. Patricia, te odio. Destruiste esta familia. Ni un gracias, ni un reconocimiento de los 2 años que pasé lidiando con trámites legales, con demandas infundadas, con su acoso constante. Nada. Tomaron sus cheques y se fueron. Y yo me quedé ahí, sentada en esa oficina del notario, sintiéndome completamente vacía. Lo hiciste bien, me dijo el licenciado Reyes. Hiciste exactamente lo que el testamento mandaba. Deberías sentirte orgullosa, pero no me sentía orgullosa. Me sentía traicionada, dolida, exhausta. Llegué a casa ese día y le dije a David, se acabó. No quiero volver a ver a ninguno de mis hermanos nunca más. Y durante los siguientes 5 años, no lo hice. Bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales. No fui a reuniones familiares donde sabía que estarían.
Construí una muralla entre ellos y yo, porque necesitaba sanar de todo lo que me habían hecho. Pero ahí es cuando ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. 5 años después de ese último encuentro con mis hermanos, un día normal de sábado, recibí una llamada de un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Era un abogado, pero no el licenciado Reyes. Era alguien nuevo. ¿Señora Isabela Hernández? Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Martínez. Represento a la sucesión de don Alfonso Jiménez. ¿Conocía usted a don Alfonso? El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. No estoy segura, dije. ¿Quién es? Era uno de los inquilinos de su difunto padre. Rentó uno de los locales comerciales durante casi 30 años. Ah, sí, recuerdo el nombre. Tenía una ferretería, creo. Correcto. Bueno, don Alfonso falleció hace 3 meses. Y en su testamento dejó algo para usted. ¿Para mí? ¿Por qué? Tendría que venir a mi oficina para los detalles. Pero es una suma considerable de dinero. 1,5 millones de pesos, específicamente. Me quedé sin palabras. ¿Por qué me dejaría dinero? Como dije, tendría que venir para los detalles completos. ¿Puede mañana a las 10? Fui a esa reunión con David, completamente confundida. En la oficina del licenciado Martínez me entregaron una carta escrita por don Alfonso antes de morir. La carta decía: «Querida Isabela, probablemente estés confundida de por qué te estoy dejando este dinero. Déjame explicarte. Durante los últimos 10 años de vida de tu padre, yo tuve problemas financieros serios. Mi negocio estaba fracasando. No podía pagar la renta. Le pedí a tu padre que me diera más tiempo, que fuera paciente conmigo mientras yo enderezaba las cosas. Cualquier otro dueño me hubiera desalojado, pero tu padre no. Me dio 6 meses de gracia. Luego otros 6. Luego redujo mi renta a la mitad hasta que yo pudiera recuperarme. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hubiera hecho. Yo le pregunté por qué era tan generoso conmigo, y me contó sobre sus hijos. Me contó que 4 de ellos constantemente le pedían dinero, que lo veían como un banco, que solo aparecían cuando necesitaban algo. Me contó que eso lo entristecía profundamente. Pero también me contó sobre ti. Me contó cómo venías todos los días a cuidarlo a él y a tu madre, cómo pagaste de tu bolsillo la enfermera, cómo nunca le pediste dinero, cómo eras independiente y trabajadora. Me dijo que era su orgullo, aunque nunca te lo decía directamente porque no quería que tus hermanos se sintieran mal. Me dijo: Alfonso, si tengo una hija como Isabela, mi vida no fue en vano. Esas palabras me impactaron, y prometí que si alguna vez mi negocio se recuperaba, si alguna vez tenía los medios, te compensaría por haber sido la clase de hija que todo padre merece. Mi negocio eventualmente prosperó. Gracias a la paciencia de tu padre, pude salir del hoyo y en los últimos 5 años antes de su muerte, mi ferretería se expandió a 3 ubicaciones. Me volví exitoso. Y todo porque tu padre me dio una oportunidad. Cuando él murió, quise darte este dinero inmediatamente. Pero entonces escuché sobre los problemas con tus hermanos, sobre cómo te acusaban de robar, sobre las demandas, y decidí esperar. No quería complicar más las cosas. Ahora que he muerto, quiero que tengas este dinero. No como pago, porque no puedo pagar la bondad de tu padre o la tuya al cuidarlo, sino como reconocimiento, como testimonio de que las buenas personas que hacen lo correcto eventualmente reciben su recompensa. Usa este dinero como quieras. Yo solo quiero que sepas que tu padre estaba orgulloso de ti, más orgulloso de lo que jamás expresó. Y que la bondad que mostraste, el sacrificio que hiciste, no pasó desapercibido. Con gratitud eterna, Alfonso Jiménez. Lloré leyendo esa carta, mis queridos. Lloré y lloré. No por el dinero, aunque no les voy a mentir. Fue una sorpresa increíble, sino por las palabras de mi padre que nunca supe que había dicho. Por saber que sí se había dado cuenta de todo lo que hice, que sí lo apreciaba,
aunque nunca me lo dijo directamente. Pero la historia no termina ahí. Hay más, y es mejor de lo que pueden imaginar. 2 semanas después de recibir ese dinero de don Alfonso, recibí otra llamada, esta vez de una señora mayor llamada doña Cristina. ¿Isabela Hernández?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. No me conoce, pero yo renté una de las propiedades de su padre durante muchos años, y necesito contarle algo. Nos reunimos en un café. Doña Cristina era una señora de unos 70 años, elegante a pesar de su edad, con lágrimas en los ojos mientras me contaba su historia. Hace 15 años, explicó, mi esposo murió dejándome con deudas enormes. Yo rentaba uno de los locales de su padre para mi negocio de costura. No tenía para pagar la renta durante meses. Cualquier otro dueño me hubiera desalojado y demandado, pero mi padre no, dije, ya entendiendo el patrón. Exacto. No solo no me desalojó, sino que me perdonó 6 meses de renta. Me dijo, doña Cristina, cuando pueda, cuando se recupere, me paga. No hay prisa. Y fue gracias a esa bondad que pude salir adelante. Eso suena como mi padre, dije con nostalgia. Supe de su muerte hace años, y del problema con sus hermanos, del dinero de la herencia, y ahora quiero hacer algo por usted. Sacó entonces un sobre. Aquí hay 500,000 pesos. Es mi forma de pagarle lo que su padre hizo por mí, de compensar aunque sea un poco por toda su bondad. Doña Cristina, no puedo aceptar esto, dije. Si puede y debe, insistió. Después de lo que escuché que sus hermanos le hicieron, después de cómo la trataron cuando usted solo estaba cumpliendo con su deber, usted merece esto y más. Y entonces me contó algo que me dejó helada. Sus hermanos vinieron a verme, dijo, hace como 3 años. Durante su pelea legal, me preguntaron si yo tenía alguna evidencia de que usted estaba robando el dinero de la renta, de que su padre le daba un trato preferencial. Querían que mintiera por ellos, que dijera que usted manipulaba a su padre. ¿Y qué les dijo? Les dije la verdad, que su padre era un hombre honorable hasta el final, que si confiaba en usted era por buenas razones, y que ellos deberían avergonzarse de tratar así a su hermana. Se fueron molestos, diciendo que yo no entendía la situación. La evidencia seguía acumulándose, y cada pieza contaba la misma historia. Mis padres eran personas excepcionalmente buenas que ayudaban a otros, que valoraban la bondad sobre el dinero, y que habían visto en mí esas mismas cualidades. En los siguientes meses, más ex-inquilinos me contactaron, cada uno con su historia de cómo mis padres los habían ayudado. Y varios quisieron compensarme, algunos con dinero, otros con regalos, otros simplemente compartiendo memorias de mis padres que yo no conocía. En total recibí casi 3 millones de pesos adicionales de personas que mis padres habían ayudado. 3 millones en top de los 2 millones de la herencia oficial. 5 millones de pesos en total, más que cualquiera de mis hermanos había recibido. Y todo por ser la hija que cuidó a sus padres, que ejecutó fielmente su testamento, que hizo lo correcto incluso cuando fue difícil. Pero el universo no había terminado conmigo todavía. 1 año después, un artículo apareció en el periódico local. El título decía, empresario local acusado de fraude, enfrenta cargos criminales. El empresario era Carlos. Mi hermano Carlos. Resulta que el nuevo proyecto de negocio, para el que supuestamente necesitaba dinero, era un esquema Ponzi. Había estafado a docenas de personas, incluidos varios miembros de nuestra familia extendida. Estaba enfrentando años de prisión. Otro artículo, 6 meses después. Pareja local pierde casa en ejecución hipotecaria. La pareja era Miguel y su esposa. Habían usado los 2 millones de la herencia para inversiones garantizadas que resultaron ser una estafa. Lo perdieron todo. Tuvieron que mudarse a un departamento rentado pequeño. Todos sus lujos desaparecieron. Teresa se casó de nuevo con un hombre que resultó ser abusivo.
Se llevó todo su dinero y luego la dejó sin nada. Tuvo que regresar a vivir con uno de sus hijos, dependiendo de él financieramente. Y Patricia. Patricia desarrolló una adicción al juego. Perdió los 2 millones en menos de 2 años en casinos. Su esposo la dejó. Sus hijos mayores se distanciaron de ella. Terminó en bancarrota, pidiendo dinero prestado a quien se dejara. No me alegré de sus desgracias, mis queridos. No soy esa clase de persona, pero sí vi la justicia poética en todo. Habían recibido exactamente lo que el testamento mandaba, y en lugar de ser agradecidos, de usarlo sabiamente, lo desperdiciaron. Y peor aún, me habían torturado durante 2 años, acusándome de robar cuando yo les había dado exactamente lo que les correspondía. Mientras tanto, yo usé mi dinero de forma diferente. Los 5 millones. David y yo usamos una parte para finalmente tomar esos viajes que siempre habíamos querido. Europa, Asia, Sudamérica. Disfrutamos de nuestra vida sin sentir culpa. Invertí otra parte sabiamente, con asesoría financiera profesional. Compré propiedades, acciones, fondos de inversión. El dinero creció. Y doné una parte significativa a obras de caridad, específicamente a organizaciones que ayudan a personas mayores solas, a aquellos que no tienen familia que los cuide, en memoria de mis padres, de la bondad que ellos mostraron, de los valores que me enseñaron. También establecí un fondo de becas en la universidad donde estudié, específicamente para estudiantes de bajos recursos que cuidan a padres enfermos mientras estudian. Sabía lo difícil que podía ser balancear estudios con cuidar a familiares. Han pasado 10 años desde la muerte de mis padres. 10 años desde que mis hermanos me acusaron, me demandaron, me difamaron. Y en esos 10 años, no he tenido contacto con ninguno de ellos. Escucho noticias de vez en cuando a través de primos. Miguel trabaja ahora como empleado en una ferretería, irónico considerando que uno de los locales de papá era una ferretería. Carlos está en prisión, cumpliendo una sentencia de 8 años. Teresa vive modestamente con su hijo. Patricia está en recuperación por su adicción, trabajando en un supermercado para pagar sus deudas. Y yo tengo una vida tranquila, cómoda, llena de viajes, de experiencias, de satisfacción de saber que hice lo correcto cuando fue difícil hacerlo. Hace 6 meses recibí un mensaje. Era de Miguel, el primero en 10 años. Isabela, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé lo mal que te tratamos, pero estoy desesperado. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. No con crueldad, sino con autopreservación. Ya no era la misma persona que había permitido que me pisotearan durante 2 años. Había establecido límites. Había aprendido que perdonar no significa permitir que la gente vuelva a lastimarte. 2 meses después, otro mensaje, esta vez de Teresa. Por favor, Isabela, necesito ayuda. No tengo a nadie más. Tú siempre fuiste la buena, la generosa. Por favor. También lo ignoré. Porque la bondad no es permitir que otros te exploten. La bondad es dar cuando puedes, a quien lo merece, sin destruirte a ti misma en el proceso. Y hace solo 1 mes, recibí una carta física en el correo. Era de Patricia, escrita a mano, 5 páginas de disculpas, contándome sobre su adicción, su recuperación, cómo ahora en terapia había procesado el resentimiento que sentía hacia mí, cómo se daba cuenta de que yo había sido la hija que hizo lo que era correcto mientras ellos solo tomaban. No espero tu perdón, escribía. No lo merezco, solo quería que supieras que finalmente entiendo. Finalmente veo quién eres realmente, y lamento tanto todo lo que te hice. Esa carta sí me tocó, porque sentí sinceridad en ella. Así que hice algo que no había hecho en 10 años. Respondí. Le escribí una carta simple. Patricia, acepto tu disculpa, y te deseo lo mejor en tu recuperación, pero no estoy lista para reabrir esa puerta todavía.
Necesito proteger mi paz. Tal vez algún día, pero no ahora. Y se sintió bien, mis queridos. Sentí liberador establecer ese límite con compasión, pero con firmeza. David y yo hemos hablado mucho sobre todo esto. Sobre la familia, sobre la lealtad malentendida, sobre cuándo es apropiado alejarse de gente tóxica incluso si comparten tu sangre. Y hemos llegado a estas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Primero, la familia no es una excusa para el maltrato. No tienes que soportar abuso, acusaciones falsas o explotación solo porque alguien es tu hermano, tu padre, tu tío. Los límites son necesarios y sanos. Segundo, hacer lo correcto no siempre es recompensado inmediatamente. Durante 2 años me sentí miserable haciendo lo que el testamento mandaba mientras mis hermanos me torturaban. Pero a la larga el universo encontró su forma de equilibrar las cosas. Tercero, el dinero revela carácter. Mis hermanos mostraron su verdadero ser cuando había herencia de por medio. Y el cómo usaron ese dinero después reveló aún más sobre quiénes eran realmente. Cuarto, la verdadera riqueza no está en el dinero. Está en poder dormir tranquila sabiendo que hiciste lo correcto. Está en tener un esposo que te apoya incondicionalmente. Está en tener paz mental, en no cargar culpa o vergüenza. Y quinto, a veces la mejor revancha es simplemente vivir bien. No tuve que hacer nada para vengarme de mis hermanos. Ellos mismos crearon sus propias desgracias con sus decisiones. Yo solo tuve que vivir de acuerdo a mis valores y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. La gente me pregunta a veces, ¿no sientes que deberías ayudarlos ahora? Son tu familia y están pasando por cosas difíciles. Y mi respuesta es, ellos tuvieron la misma cantidad de dinero que yo. La diferencia es que ellos lo desperdiciaron y me culparon de sus problemas. Yo lo invertí y lo usé sabiamente. No es mi responsabilidad rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Suena duro? Tal vez. Pero es la verdad. He aprendido que la compasión y los límites pueden coexistir. Puedo sentir lástima por la situación de mis hermanos sin sentir obligación de solucionarla. Puedo desearles bien sin involucrarme en sus vidas. Y he aprendido algo más importante, que mi padre tenía razón al confiar en mí, que ejecuté su testamento exactamente como él lo hubiera querido, que honré su memoria no solo con mi trabajo como albacea, sino con cómo viví después. La carta de don Alfonso, ese inquilino que me dejó dinero, está enmarcada en mi estudio. Leo esas palabras cuando necesito recordar. Tu padre estaba orgulloso de ti, más orgulloso de lo que jamás expresó. Y eso, mis queridos, eso es más valioso que cualquier herencia monetaria. Saber que hice lo correcto, saber que mis padres lo sabían, saber que la gente que realmente nos conoció a mi familia vio la verdad, incluso cuando mis hermanos trataban de pintarme como la villana. Si esta historia los está impactando, mis queridos, por favor den like y suscríbanse al canal de su abuela favorita. Sus suscripciones me ayudan a seguir contándoles estas historias que tanto necesito sacar de mi corazón. Ahora, 65 años mirando mi vida, puedo decir con honestidad, no cambiaría nada. Ni siquiera los 2 años de infierno con mis hermanos. Porque esos 2 años me enseñaron quién era yo realmente. Me enseñaron que tenía una columna vertebral que ni yo sabía que existía. Me enseñaron que podía defender lo correcto incluso cuando todo el mundo me atacaba. Y la revancha que el destino me dio no fue solo el dinero extra de los inquilinos de mis padres, aunque eso fue extraordinario. La verdadera revancha fue que yo mantuve mi integridad mientras mis hermanos perdieron la suya, que yo mantuve mi dignidad mientras ellos la tiraron por la borda, que yo construí una vida hermosa mientras ellos destruyeron las suyas. No necesité hacer nada malo, no necesité vengarme activamente, solo necesité vivir bien, hacer lo correcto, y dejar que el tiempo y las decisiones de cada uno hicieran el resto.
Esa es la lección más importante, mis queridos. La mejor revancha es vivir tan bien que la gente se pregunte cómo lo hiciste. Es tener tanta paz mental que no necesitas vengarte porque ya ganaste simplemente siendo quien eres. Mis queridos, si han llegado hasta aquí en esta historia, si han sentido rabia hacia mis hermanos, si se han preguntado cómo pude soportar 2 años de acusaciones falsas, déjenme decirles, se soporta aferrándose a la verdad. Se soporta recordando por qué estás haciendo lo que haces. Se soporta teniendo a alguien como David que te recuerda tu valor cuando todos los demás te atacan. Y si ustedes están pasando por algo similar, si tienen familia que los está usando, que los está culpando de sus propios problemas, que los está explotando, quiero que sepan, tienen permiso de establecer límites, tienen permiso de decir no, tienen permiso de proteger su paz mental, incluso si eso significa distanciarse de gente que comparte su sangre. La familia que te trata mal no merece acceso ilimitado a tu vida, y la culpa que sientes por establecer límites es real, pero no es razón suficiente para permitir el maltrato. Les voy a pedir un último favor. Denle like a este video, suscríbanse al canal, compartan esta historia con alguien que necesite recordar que hacer lo correcto eventualmente es recompensado, y déjenme un comentario contándome sobre momentos en que ustedes hicieron lo correcto a pesar de que fue difícil. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esta historia de traición, de dolor, pero también de justicia cósmica. Gracias por sus corazones abiertos. Les deseo familias que los valoren. Les deseo la fortaleza de hacer lo correcto aunque sea difícil. Y les deseo la paz mental de saber que vivir con integridad es su propia recompensa, incluso antes de que el universo añada sus propias recompensas. Y recuerden, la mejor revancha no es hacerle daño a quien te lastimó. La mejor revancha es vivir tan bien, tan auténticamente, tan en paz, que no necesitas la validación o el arrepentimiento de nadie más. Tu paz es suficiente. Tu conciencia limpia es suficiente. Tu vida bien vivida es suficiente. Que Dios los bendiga, mis queridos. Que siempre tengan la fortaleza de hacer lo correcto. Y que el universo les devuelva en bendiciones todo el bien que pongan en el mundo. Hasta la próxima historia, mis queridos. Los quiero mucho. Se seca una lágrima, pero sonríe con la satisfacción de quien sabe que hizo lo correcto y fue justamente recompensada. Suscríbanse, denle like, compartan y recuerden, hagan lo correcto incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil, porque ahí es cuando realmente cuenta. Y créanme, el universo está prestando atención. Siempre está prestando atención. Los quiero, mis queridos. Cuídense mucho y nunca, nunca permitan que nadie los haga sentir mal por tener límites saludables. Hasta pronto.